todos los hermanos en Cristo, para todos los familiares que a esta hora se conectan para un nuevo capítulo del Faro. El programa de los días martes, donde hablamos de temas eminentemente proféticos, muy ajustados, eso sí, con lo que estamos viendo a nivel del mundo, pero que justamente le damos la interpretación o lo enlazamos de alguna manera con las circunstancias que está viviendo la tierra en diferentes lados. También, obviamente, observamos algunos pasajes y algunas cosas que tienen que ver con lo que también será lo que es el reinado del anticristo, lo que son los juicios de Dios, lo que hace referencia también a lo que será la última fase, digamos, de la tierra, cuando hablamos de lo que es el milenio, lo que será el reinado de Cristo y lo que será ya el juicio final como tal. Básicamente son los temas que los días martes procuramos a través de estas charlas poder llevarles hacia sus hogares, tratando siempre de aportarles y dejarles algo en cuestiones de edificación a sus vidas y que de pronto incluso tengan un mejor o un mayor conocimiento de la Escritura. Hemos venido hablando durante estos últimos capítulos de Mateo 24, la profecía dejada directamente por Jesús, cuando los discípulos se acercan y le preguntan cómo o cuál será la señal de tu venida, de que vas a regresar y qué será lo que nos mostrarás, digamos, a manera de clave de poder observar qué va a ser lo que va a predeceder ese momento glorioso. Y estamos hablando de eso, de lo que Jesús justamente deja como referencia a través de estos capítulos o de estos versos más bien de Mateo 24. Así de que hemos venido hablando sobre él, sobre este aspecto, las diferentes pistas que nos da el mismo Señor Jesús y obviamente que están registrados dentro de la Escritura. Y hoy seguiremos hablando seguramente de lo que es la última fase ya de este capítulo, y es cuando se refiere el mismo Jesús a lo que será la segunda venida. Ahí en su Biblia, en la Reina Valera, inclusive aparece un título en negrilla, bueno, los que tienen la Reina Valera, que dice la venida del Hijo del Hombre. Esa partecita es la que empezaremos a tocar y, como lo digo, es el último tramo ya de la Escritura con respecto a esta profecía y vendría siendo el equivalente ya a la última fase también de lo que será la gran tribulación. Entonces, bienvenidos y ojalá este programa sea de la mayor edificación y del mayor impacto, digámoslo de alguna manera, a la vida de cada uno de ustedes y ojalá lo disfruten al máximo. Así de que prepárese y simplemente vamos a procurar avanzar y construir lo que es este tema en esta noche. Pero para ello voy a saludar como siempre antes a mis panelistas, hoy nuevamente teniendo a nuestro hermano Exxon, quien nos está acompañando desde los Estados Unidos. Entonces aprovecharemos este tiempo para que él también nos aporte en sus conocimientos. Pero arranco con usted, copastor, como siempre, saludándole y dándole la bienvenida en esta noche a un nuevo faro donde hablaremos de Mateo 24, pero específicamente de la venida del Hijo del Hombre, así como es encontrado dentro de la Escritura. Bienvenido a este faro, copastor. Gracias, pastor. Dios le bendiga a nuestro hermano Exxon allá en los Estados Unidos. Igualmente a nuestro hermano Ricardo, él sí en cualquier parte del mundo, no sabemos dónde, pero igualmente le bendecimos. Y a cada una de las personas que nos acompañan en esta noche. No olviden compartir sus links de YouTube, de Facebook, allí con sus amigos también para bendecir a otros. Estamos entrando a una parte bien importante porque es la venida del Hijo del Hombre. No quiero decir que con esto que lo demás no sea importante, porque obviamente lo es, una vez que está mencionado dentro de la palabra del Señor. Pero es que para nosotros como cristianos, algo de lo que nosotros predicamos, enseñamos y que tanto tú como yo estamos esperando es la venida de Cristo nuevamente. Esa fue igualmente una incógnita que tuvieron allí los apóstoles
y le preguntaron al Señor, ¿no? ¿Cuándo será la venida? ¿Cuándo será que ocurrirá aquello? Y el Señor no da la fecha exacta, ya vamos a ver a través de los versículos que el Señor les dice, no se sabe ni la hora ni el día, pero sí les da una serie de claves las cuales mostrarán cuándo será ese momento glorioso. Así es de que esta noche nos enfocaremos en esto. Mucha, como dice nuestro hermano Exxon, mucha actitud de aprendizaje, tomen allí su lápiz, lo que sea, y vamos con la palabra del Señor y este tema tan bonito y tan agradable para nosotros como cristianos. Dios los bendiga, bienvenidos a todos. Bueno, indudablemente que estos temas, pues finalmente nuestro fin como seres humanos, o pasajeros, digamos, de este mundo, y máxime si somos creyentes, pues esto es lo que justamente es nuestra meta, ¿no? O sea, nuestro direccionamiento, pues nuestro objetivo final debe ser el de poder llegar a compartir el reino al lado de nuestro Señor. Y pues obviamente estos temas justamente a lo que nos direccionan y a lo que nos llevan es a ese punto cumbre, a esa finalización de lo que será nuestro periplo por la tierra, y no solamente el nuestro, sino básicamente el de la humanidad, el de todo lo que es los seres humanos que han estado y que han trasegado durante varios años atrás, y pues obviamente los que son contemporáneos también en esta época. Voy a ir con mi siguiente panelista, ya lo había dicho, nuestro hermano Exxon, quien en esta noche tiene nuevamente la facilidad de acompañarnos, y le damos gracias a Dios por que nos permita él en esta noche compartir con él. Sabemos de que nos aporta mucho en sus opiniones, y bueno, pues también a nuestro hermano Exxon le damos gracias por sacar este tiempo y acompañarnos. Así de que, hermano Exxon, bienvenido en esta noche a este nuevo faro donde hablaremos de lo que será la venida del Hijo del Hombre. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Miguel, Copastor Jairo, amados allá en Colombia y también en las distintas latitudes que nos siguen a través de las redes sociales, ¿sí? Con la disposición de una vez más aportar en lo mucho o en lo poco. En este tema de Mateo 24, donde Dios permita, pues podamos concluirlo en la tarde-noche de hoy. Y como usted menciona, pues la fase final, de pronto hay varios de los hermanos o las hermanas que, ay, qué rico, mira, aquí ya se habla de la venida del Señor, gloria a Dios. Yo no estaría tan contento en ese orden de ideas. Si usted lo tiene como si esto fuera un evento para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este evento no, esta segunda venida física, ya no a las nubes, sino literalmente allá a Israel, al Monte de los Olivos, es para cumplir lo que dicen las más de 3000 profecías sobre el retorno de Jesucristo. ¿A qué? A redimir a su pueblo. Entonces, sí, va a ser sin lugar a duda un momento muy importante en el entorno judío, ¿verdad? Pero acuérdense, nosotros ya tenemos una fiesta adelantada de 7 años, entonces nosotros ya vendremos de pronto un poquito cansados de tanta cena con el Señor, de tanto pollito asado por allá, si el Señor lo permite, qué sé yo. Nosotros ya venimos descansados, listos ¿a qué? A terminar y a culminar la última fase de ese periodo para que Jesús arranque el milenio juntamente con usted y conmigo, si es la voluntad del Padre, y poder obviamente servirle a Él en el nuevo y el único periodo donde Él va a gobernar por el periodo de 1000 años. Por ahora, compartan por favor, un privilegio, Biblia, papel y lápiz, la actitud de aprender. Ya estamos con usted, Pastor. Gracias, hermano Exxon. Bueno, dos cositas antes de empezar. La primera, también saludamos a nuestro hermano Richard, él nos encuentra en esta noche compartiendo con nosotros, como lo hemos comentado en otras ocasiones, por cuestiones netamente de trabajo. También se encuentra en bastantes periplos por diferentes ciudades de Colombia, y obviamente vamos a tener la oportunidad seguramente de tenerlo prontamente, ojalá sea la próxima semana, donde
nos esté acompañando. Igualmente le saludamos en el amor de Jesús y le deseamos de que todo le salga bien en cuestiones de sus labores y sus compromisos de trabajo. Lo otro que también es importante y que nuestro hermano Exxon lo dijo es gracias a las personas que comparten esta transmisión, a las personas que hacen viral este video, bien sea a través de Facebook o bien sea a través de YouTube. La idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas que Dios nos lo permita a través de estas redes sociales. Bueno, vamos a entrar entonces ya a lo que es el estudio como tal, y para ello le voy a invitar para que vayamos a Mateo 24, pero nos vamos a ubicar en el verso 36 en adelante. Hoy voy a utilizar la nueva versión internacional. La semana anterior utilicé la nueva traducción viviente, antes habíamos utilizado la versión Reina Valera, hoy utilizo una versión completamente distinta, pero que, como siempre lo reitero, de alguna manera, pues la idea es la misma, simplemente que me gusta que miremos y comparemos diferentes versiones en algunos aspectos y que tal vez nos puede generar inclusive un poquito más de conocimiento o de tener una idea más precisa de lo que se quiere referir, o simplemente, como lo digo, un comparativo entre una versión y la otra. La escritura nos dice de la siguiente manera: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, verso 38. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Donde estarán dos hombres en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá el Señor. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Verso 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darle comida a su tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor regrese lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si el siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. El día que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá y los castigará severamente y le impondrá condena que reciben los hipócritas. Ahí habrá llanto y rehinchar de dientes. Hasta ahí la palabra del Señor en ese aspecto. Bueno, esta es la última fase, como lo dijimos, que precede lo que será la venida ya físicamente, como lo dijo nuestro hermano Exxon, de Jesús. Nosotros como iglesia confiamos, esperamos y creemos, de acuerdo a lo dicho por el apóstol Pablo, de que ya estaremos en la época de las bodas del Cordero, donde seguramente estaremos compartiendo, donde estaremos haciendo parte de ese jolgorio en el reino de los cielos al lado del Señor Jesucristo, y donde estaremos gozándonos en su presencia. Se supone, o lo que nosotros interpretamos en la Escritura, es que de la misma forma como aquí durante esos 7 años de tribulación y de gran tribulación, habrá gran cantidad de juicios, habrán gran cantidad de eventos tristes, llamémoslo de alguna forma, acá en la tierra. Paralelo a ello, estaremos en el cielo nosotros
gozándonos con el Señor. Pero recuerde, y en esto quiero hacer enfático, en que la pregunta la estaban haciendo cuando menciona que qué predecería la llegada o que qué señales le iba a mostrar a ellos de cuándo vendría Jesús. Recuerde que la pregunta la está haciendo es unos discípulos que son judíos, ¿cierto? O sea, la profecía va muy directamente ligada y dada es hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Entonces, lógicamente, ahí estará básicamente es dándose este contexto es para el pueblo de Israel. Obvio, a los demás, a los que se quedaron, ¿cierto? De lo que fue el rapto. Y lógicamente al pueblo de Israel como tal, les tendrá que afectar cada una de estas cosas que se están manifestando dentro de este pasaje. Nosotros como iglesia simplemente, en teoría deberíamos regresar con Jesús precisamente en ese momento en el cual Él colocará las cosas en orden, se vendrá un juicio contra directamente lo que es el anticristo, contra los seguidores de Él, y aparte de eso se menciona de que habrá una gran batalla aquí en la tierra donde la gente buscará exterminar todo lo que tenga que ver con el Señor y lógicamente la misma presencia del Señor. Entonces, de alguna manera, todos estos eventos son los que se están manifestando en este pasaje que acabé de leer. Pero me gustaría que empezáramos a tratarlo ya de una forma más profunda, refiriéndonos a cada uno de estos versículos que son interesantes a la hora de analizar. Antes solamente dejen las bodas de los pueblos judíos, y esto fue algo que alguna vez lo mencioné. No recuerdo si en un mismo faro o fue en otro estudio, pero una de las cosas importantes que sucedía era que quien ponía la fecha para que se realizara el matrimonio de una pareja judía no era ni el novio ni la novia, sino era el padre del novio. ¿Y de qué dependía esa situación? O cuando él decía, bueno, ahora sí ya están listos para que se casen. Era cuando ya, por ejemplo, en el caso del padre, él notaba de que el hijo ya estaba en condiciones de responder por ese hogar. Es decir, que tenía ya un sitio para donde poderse llevar a su esposa, a su futura esposa, donde podría seguramente trabajar o donde podría mantener, llamémoslo también económicamente, a su prometida. Es decir, que las condiciones estaban dadas. De alguna manera, este versículo lo que menciona o a lo que hace referencia es a esa gran boda judía, donde justamente el Señor, por eso es que dice, es que el que sabe el momento exacto es el Padre. O sea, no porque no esté él en condiciones de sostener a su amada, o sea, la iglesia, o sea, a su pueblo, no por eso, sino porque Él es el que conocerá los momentos, los tiempos y las circunstancias para decir, ahora sí es el momento en que ustedes regresen. Pero voy con usted, copastor, en esta noche para que hablemos de esos primeros versículos donde se habla de que no se conoce ni la hora, ni el día, ni la fecha, ni nada de esto, sino solamente el Padre, pero sí nos da unas pistas muy cercanas a lo que será el momento en el que ocurra esto. Hay que hacer alguna precisión antes de comenzar allí, ¿no? Porque son dos eventos los que se están mencionando, que nosotros los conocemos, pero que muchas veces la gente los mezcla y se cree que es uno solo nada más. Vamos a mirar unos versículos atrás primero que todo para darnos cuenta de que el Señor ya menciona aquí el rapto de la iglesia y menciona la segunda venida en dos eventos distintos. Mira, vamos al versículo 26 y 27 que dice: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, que está en los aposentos, no lo creáis. Y el versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí está mencionando una venida. Aquí en el versículo 30, o sea, dos versículos más arriba, dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán, noten eso, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Si uno mira esos dos versículos por separado, nota que ahí hay una contradicción perfecta. Porque en la primera está diciendo que él viene como un relámpago. Y usted puede imaginarse cómo es un relámpago. Es un pestañear nada más. Un instante tardará 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos a lo sumo. Y en el siguiente pasaje está mencionando que todo ojo le verá. Pues si ustedes lo miran concienzudamente, obvio que hay una gran contradicción, porque si todo ojo lo verá, tendrían que todo el ser humano entonces estar mirando en ese momento para el firmamento a ver a cuál aparece un relámpago. Y si el que está dormido, pues seguramente no lo va a ver o alguna situación va a pasar. Pero entonces si en el segundo pasaje dice el Señor que todo ojo lo verá, es porque todos van a tener un momento en que van a poder mirar hacia los cielos y obviamente verán su gran gloria venir. Puede sonar como a contradicción, pero para nosotros que conocemos exactamente cómo van a ser los tiempos, ya por los estudios que hemos tenido, nos damos cuenta perfectamente que ahí están delineados y mostrados los dos momentos que el Señor muestra para su regreso. Uno, que le fue revelado directamente ese secretico, por ponerlo entre comillas, a Pablo, ¿no? Pero si bien aquí ya se lo está dando a los discípulos, a los demás discípulos. Otra cosa es que como digamos, ellos no la cogieron en el momento, pero ahí el Señor les está diciendo que va a haber una venida anteriormente. Esa venida, esa que es como el relámpago que aparece en un momento y desaparece, ese es el momento del rapto de la iglesia, el que nosotros hemos mencionado. Ese será el momento entonces cuando el Señor vendrá por su iglesia, vendrá aquí, retomará su iglesia y la llevará entonces a estar junto con él. Ese es el primer evento que habla allí, que es como un relámpago, porque él aparecerá sin ninguna otra cosa, sino aparecerá, retomará su iglesia, dice que nos levantará, nos encontraremos en las nubes con él. La segunda que está mencionando allí es cuando ya está la venida del Hijo del Hombre. Ahí sí todo ojo le verá. Y no solamente todo ojo le verá, sino que va a ver todo el juicio que el Señor va a traer, aunque Él va a venir en un principio a traer paz y a mostrar justamente su reino milenial. Entonces yo quería que empezáramos por esa precisión, de mostrar cómo van a ser esos dos momentos, ¿no? El momento del rapto de la iglesia y el momento de la segunda venida del Señor. Hagamos esa precisión y ya vamos comprendiendo. Siga, pastor. Un par de versículos que justamente quiero que los analicemos también un poquito antes, ya que usted menciona con antelación algunos otros versículos. Me gustaría que de todos modos miráramos ese 29. Aquí tengo a la mano la versión Reina Valera, que dice: e inmediatamente después de la tribulación. Mire que dice después de la tribulación. Esto para los que tienen confusión en ese sentido, aunque esto lo hemos remarcado en capítulos anteriores. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y esto coincide perfectamente con lo que está en Apocalipsis 6, 12 y 13, ¿cierto? Donde habla precisamente en un pasaje que en algún momento tuvimos ese estudio donde se habla de los sellos. Es la última fase prácticamente que encontramos de los juicios de Dios, ¿cierto? Donde se habla de los sellos y claramente se menciona específicamente ese mismo fenómeno que aquí se está mencionando en Mateo 24, o sea, que está predecediendo la llegada del Hijo del Hombre. Eso de que las potencias serán conmovidas, de que el sol se oscurecerá, de que habrán varios eventos en las estrellas, en la luna, en el mismo sol, en el firmamento. Ahí está haciendo referencia de que eso va a ser algo de lo que también se tendrá como señal en cuanto a la segunda venida del Hijo del Hombre. Y no quería que lo pasáramos por alto, porque vuelvo y digo, esto compete y es perfectamente coincidente con lo que son los sellos del Apocalipsis. O sea que mire que Jesús obviamente está corroborando lo que será la profecía más adelante dada por el apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Pero sigo contigo, hermano Exxon, en esta noche haciendo referencia de lo que es el estudio de este último tramo
de Mateo 24 y que hace referencia a la venida del Hijo del Hombre. De entrada, a mí se me viene una pregunta así lógica. Porque teológicamente sabemos de que sí, Jesús va a venir del cielo, desciende, toca tierra allá en Israel. Y quiero como formular, así como los doctores, esta inquietud, porque o sea, personalmente yo no le veo científicamente, desde el punto de vista científico, la claridad. Si dice aquí el versículo que todo ojo le verá, porque eso es lo que dice, todo ojo le verá, ¿verdad? ¿Cómo va a ser Jesucristo para darle simultáneamente la vuelta al globo terráqueo, que es algo así como el fondo que tiene allá el pastor, el logotipo de la iglesia? Es una circunferencia. Eso científicamente es imposible. Es imposible que si Jesús lo veo descender desde este momento, desde aquí, desde Nueva York, desde Connecticut, que los chinos lo vayan a ver de la misma forma. Eso no se puede. Eso no se puede. Pero ¿se acuerda, iglesia, amados, cuando leíamos las profecías de Daniel de que la ciencia tendría que aumentarse? Pues claro, los que van a ver presencialmente la descendencia de Jesucristo, pues van a ser la gente que está en Israel. Y si acaso, los alrededores, los islámicos, si acaso, en primera parte, Israel, totalmente, porque a ellos les apunta esa profecía. Ellos sí lo van a ver, ¿verdad que sí? En Colombia o en Estados Unidos nos va a tocar, ¿por qué? Por CNN, por Caracol, por Univisión. No, sí. ¿Se acuerda cuando leíamos el estudio de los mensajes de texto que decía Apocalipsis y ellos enviaron regalos? Y hicimos la explicación de que en el original hebreo estaba hablando de mensajes, la tecnología, este aparato. Entonces sí, los israelitas sí, y los judíos van a verlo presencialmente, que es obviamente él viene a redimirlos, es a ellos. Pero nosotros, o las personas que se queden del occidente, de Europa, de centro, sur y Norteamérica, pues van a verlo también. Todo ojo lo verá, pero ¿de qué forma? A través de las redes sociales. Es la única forma en la logística científica para que todo el mundo pueda ver al Señor Jesucristo. Pero mire de que terminan esos 21 juicios y hasta más. Yo creo que hay más juicios. De los 21 fueron los específicos hay que tratamos ahí de apartar para explicar el tema de los sellos, las copas y las trompetas, ¿verdad? Y como dice Miguel, sin descanso alguno, y lo dice la palabra aquí, inmediatamente llega ese momento que millones de personas o miles de personas que se convirtieron en la última fase de la gran tribulación, ellos son los que van a sentir ese alivio, esa alegría. Sí, un precio duro, total. Pasar por asteroides, pasar por granizo, por fuego, pasar por escasez de alimentos, de comida, de agua, porque el mar se convirtió en sangre. Se le dio orden a los demonios que mataran a la tercera parte de las personas. Se le dio a través de los asteroides de Ajenjo dañar una tercera parte también, obviamente, de la civilización. O sea, esta gente viene un poquito cargada. Personalmente yo no sé cómo ellos harán. No hicieron porque esto no ha ocurrido todavía. No sé cómo van a hacer para sobrevivir esos 7 últimos años, donde son los últimos 7 años donde Satanás va a tener y va a aprovechar al 100% esa oportunidad de matar, robar y ¿qué? Y destruir. Lo va a aprovechar al full. Y
Y obviamente se terminan esos últimos 7 años donde la gente, la humanidad, vivió en un libertinaje extravagante. Si ahorita lo que estamos viendo ya nos deja como con la quijada caída de todo lo que hemos visto en cuestiones de la inmoralidad, ¿qué será una vez el anticristo personalmente haga de su firma de autorización? Eso aquí todo el mundo puede hacer lo que se le dé la gana. Aquí no hay Dios. No necesitamos un Dios. Si hubiera un Dios, ¿por qué se desaparecieron esas personas? Sí, no hay Dios. Aquí los dioses, como dijo Kais Luna, somos usted y yo. Yo soy el grande y ustedes son los dioses chiquiticos, los midgets. ¿Sí o no? Y volviendo, digamos, a lo que explica aquí Mateo, mire de que cuando dice, pero cuando el día y la hora, nadie lo sabe. También se me sale otra pregunta, copastor Jairo, pastor, yo que soy como curiosito en estas vainas, pero no menciona año, solamente dice, nadie sabe el día ni la hora. Por eso es que a veces nos atrevemos como por cálculo, sin dar fecha. Eso sí, no caemos en ese juego. Nos atrevemos a hacer matemáticas. ¿Por qué no podemos jugar con las matemáticas? Y a pesar de que sabemos de que nos guiamos por las señales de todo este capítulo, uno a veces siente, se vuelve uno como un profesor de matemáticas, aunque yo me rajé en matemáticas en el colegio, seamos sinceros. Pero en las cosas de Dios, los números me dan. ¿Cierto? En las cosas de Dios los números me dan. Mientras hay gente que quiere leer Lucas 20, hay otras personas que quieren 20 lucas para su bolsillo. Hablo de los predicadores. O sea, los números a mí me dan en las cosas de la Biblia. Pero lo lindo aquí de entender es esto. Mire que aquí Jesucristo también hasta en ese momento, siendo el Hijo de Dios, viene del cielo. Pero él mismo dice, es que ni siquiera yo sé en este punto cuándo será mi venida. Solamente la sabe mi papá, mi padre. Raro, ¿verdad, pastor, copastor? ¿Cómo así que Jesús ni siquiera sabe el día en que va a regresar? Si la palabra dice de que a él se le dio toda autoridad, todo el control, toda la gloria y toda la honra, ¿por qué aquí Jesús no se atreve a decir, bueno, eso lo sabe mi papá y lo sé yo? Solo dice, solamente lo sabe mi padre. Para que vea cómo Jesús se sometía a la parte humana. Mire, yo, Jesucristo, en la parte humana, yo no sé cuándo voy a venir. Pero una vez Él entrega su vida por usted y por mí, Hechos capítulo 1, versículo 8 en adelante, se va a estar a la derecha del Padre. ¿Usted cree que en ese momento ya Jesús no sabe el día y la hora de su regreso? Yo dejo esa pregunta ahí al lado. La venida del hombre será como en los tiempos de Noé. Mire de que me encontraba con algo muy peculiar aquí en estos días, pastor, amada iglesia. Aquí en Estados Unidos, aquí en Kentucky, no en Kentucky Fried Chicken, no, en Kentucky, hay un arca con las dimensiones exactas de las dimensiones del arca bíblico. ¿Sabe qué es lo curioso, amado pastor, copastor? La arca original. Esta arca de Kentucky se demoró 10 años en construirla y millones de dólares para construir esa réplica. Y usted viera las filas que se forman para que la gente para que la gente entre. Y no solo eso, pagan $83 para entrar a una arca que no les trae salvación. Y el arca original, donde solo hubieron 3, 4 constructores,
Noé y sus hijos, sin presupuesto, porque ahí ¿qué presupuesto? Sin mano de obra. Y la gente decide no entrar. Ahí hay un dato que me trae trastorno, hermano. Pagan ahorita por entrar a la réplica, a la que tienen muñequitos y sí, bonito y todo, bonito por el detalle, que no salva. Pero la que traía salvación en ese tiempo, en los días de Noé, ni gratis entraron, porque la salvación es por gracia, es gratis. Eso a mí me causaba impacto verlo recientemente, pastor copastor. Como en los días de Noé, rompieron el pacto serpintero, especialmente en la cuestión de la moralidad. Pero mire de que el juicio no llega, el diluvio con Noé y el fuego con Lot, no llega con la perversión entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. No, pastor, no, copastor. Si eso ya era grave, imagínese, sexualmente hablándolo. Pero ahí no había llegado el juicio, ¿o sí? No. ¿Cuándo es que llega el juicio? Cuando se metieron con los niños. Cuando se metieron con los niños. Cuando ya no les era suficiente relaciones entre ellos, ni con los animales, sino que también, ¿qué? La pedofilia. Hasta ese punto fue que dijo el Señor, ya no más. Me arrepiento, dice Génesis por allá, capítulo 5 y 6. Me arrepiento de esta vaina. Solamente cuando tocaron los niños, pastor copastor iglesia, fue que el Señor dijo, game over. Vengo a caerle duro a esta generación. Por eso le hace referencia como los días de Noé. ¿No es algo muy similar a lo que ya está pasando ahorita? Ahora me quieren coger 2 manes y me quieren adoptar a mi hija. 2 manes. O sea, si yo me voy, mi hija queda por ahí volando. Y se aplican 2 manes o 2 viejas. Y eso es lo que el Señor mira desde arriba para esta generación perversa y malvada. No hay generación más perversa y malvada que la que usted y yo estamos viviendo, amada iglesia. Y ya están tocando los niños. Ya están legalizando eso. Ya dejan de que, ya permitieron de que la Biblia la saquen de los colegios. Ya tocaron los niños. Instruye al niño en su camino para que de viejo no sea parte de mí. ¿Cómo va a permanecer un joven, un niño, si en la misma escuela les prohíben la palabra de Dios? Tocaron los niños el pacto serpentero. Lo tocaron, lo traspasaron, lo violaron. Y así como en los tiempos de Noé, que trajo juicio en el momento en que los niños fueron azotados por la maldad del hombre, sin lugar a duda, nosotros hemos llegado a ese punto final antes de ¿qué? De que Jesucristo, no en la segunda venida, en el rapto de la iglesia, venga a sacarnos, porque lo que se viene es fuerte. Pastor, continúa. Gracias, hermano Exxon. En el verso 30, igualmente, que no lo leí hace un rato, me parece interesante una precisión que hace, y creo que el copastor inclusive lo mencionó, pero de todas formas es importante que lo analicemos también. Dice, entonces aparecerá la señal, ya mire que está hablando claramente de una señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Algo de lo que estaba justamente observando es que esa señal a la que hace referencia acá, justamente es la que hace alusión a esos versículos anteriores, ¿no? A los fenómenos que van a ver allá en el cielo, llámese
la luna en sangre, llámese lo de el sol oscurecido, llámese los eventos con las estrellas y todo lo demás. Y si usted se da cuenta, este es un hecho que es muy recurrente dentro de la escritura, no solamente al final de los tiempos, sino a través de toda la escritura. Una de las cosas que uno puede observar es que en bastantes versículos se hace alusión a este tipo de fenómeno. Esto, por ejemplo, de lo de la luna en sangre, que en ocasiones no le prestamos mucha atención, o a lo de los eclipses, que no le prestamos mucha atención, más de pronto por el morbo, llamémoslo de alguna forma, de mirar, digamos, un evento de estos, pero no analizamos de que históricamente, como lo digo, si usted lo ve en el libro de Ezequiel, si usted lo ve en el libro de Joel, si usted lo ve en el libro de Isaías, ese fenómeno siempre tuvo que ver o estuvo muy relacionado con eventos que tenían mucho que ver con los juicios de Dios o con que Dios iba a hacer algo en particular. Y mire que aquí justamente lo que está diciendo es que esa señal como tal, va a predecer o va a anunciar, ¿cierto?, lo que será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, recuerdo de que nuestro hermano Exxon, de recién de que se vinculó a la Iglesia Cristo es mi bendición, uno de los estudios que nos compartió, habló justamente de lo que son estas lunas de sangre y estos eventos proféticos. Pero como le digo, es interesante que nosotros no le prestemos atención a esto. Una de las cosas que también estaba analizando es que el próximo año nuevamente va a haber un eclipse sobre los Estados Unidos, y si mi memoria no me falla, va a verse en una forma fuerte sobre la zona justamente donde está ubicado Nueva York y varios de estos estados. ¿Recuerda usted que hace un par de años hubo ese mismo efecto sobre los Estados Unidos, sobre esa parte, digamos, de la esfera terráquea? Y lo interesante es que parece ser, y esto lo invito para que usted inclusive lo estudie, lo detalle un poquito más en algunos otros portales que usted va a encontrar anunciando lo que va a ser este evento, que ya le digo va a ocurrir el próximo año. Lo interesante es que la forma como se va a ver va a ser a la inversa de cómo se vio en la ocasión pasada, haciendo, digamos, perdón, voy a colocar mi mano de alguna manera para que me entiendan. Si la vez pasada iba en este sentido, digamos, lo que fue la forma como se avisó, como se vio en los Estados Unidos, el año entrante va a ser en sentido inverso. Y esto lo que va a generar, o si usted une los dos recuadros de alguna manera, va a formar de alguna manera, es como una cruz. Eso de alguna forma les dice, o lo que mencionan muchas personas, teólogos y demás, es que ese evento no puede pasarse así por así, porque tiene alguna connotación. Algo está ocurriendo, algo va a pasar, y como le digo, va a ser un fenómeno que va a ocurrir y que muy extrañamente, porque casi nunca se da ese tipo de cosas, se va a dar en la parte de los Estados Unidos, y como le digo, va a encontrarse de alguna manera la forma como se inversa a como fue el movimiento anterior a ello. Eso por un lado. La segunda parte que les quiero mencionar, que lo estaba hablando nuestro hermano Exxon, justamente estaba hablando él de los días de Noé, ¿verdad? Y a mí me gustaría que miráramos Génesis 6.5. Me gustaría que miráramos Génesis 6.5. Que aunque sé que muchos de ustedes lo conocen, aunque sé que muchos de ustedes han pasado por ese texto, pero me gustaría que esta noche lo miráramos nuevamente. Dice de la siguiente manera: y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente en el mal. Es decir, todos los pensamientos que había dentro de esa humanidad, dentro de ese grupo de personas que en ese entonces existían,
sobre la tierra, básicamente lo único que les conducían era maldad. O sea, todos los pensamientos, ahí claramente lo dice, que los pensamientos de los seres humanos que habían en ese momento eran malos, eran terribles. Y lo peor de eso era que los pensamientos que venían después de esos pensamientos malos eran aún peores, ¿cierto? Es decir, la constante que se daba, la imagen que se puede plasmar de lo que va, es ese grupo de personas que existían en ese entonces, era que absolutamente todo era malo. Y mire que Jesús, una de las cosas que menciona o que habla, es que para esta última generación la maldad se aumentará. Es decir, va a ser una de las cosas más comunes que se va a dar, va a ser una de las constantes que se va a dar. Y yo sí sinceramente pienso, la verdad, que más allá inclusive de los mismos pecados que lógicamente uno sabe espiritualmente que tienen un efecto enorme, estoy hablando de los pecados sexuales, estoy hablando de obviamente los problemas que pueden haber inclusive en contravía de las leyes de Dios, inmoralidad, abortos, bueno, cantidades de cosas. Pero ¿dónde queda atrás o dónde dejamos atrás? Por ejemplo, el hecho de que la vida ya no se respete, ¿cierto? El hecho de que la vida ya no es importante. Porque es que aquí, vean, hay dos aspectos. Uno, el que se matan los unos a los otros y realmente eso se volvió ya como paisaje. Ya es algo que es como normal, ¿cierto? Pero aparte de eso, nosotros también como espectadores, llamémoslo de alguna manera, o simplemente que vemos solamente esas noticias, pues también ya se nos volvió como costumbre simplemente mirar de que pues sí, se matan dentro de las personas y demás, pero digamos que ya como que no causa un impacto enorme, digamos, dentro de la gente, dentro de la sociedad, dentro del mundo, ese tipo de cosas. Y no sé si usted se acuerda que justamente una de las cosas que ocurrió en la época de Caín y Abel es que se acuerda que justamente Jesús le levanta un juicio a Caín a raíz de la muerte de su hermano. ¿Se acuerda? Que le dice, bueno, ¿y dónde está su hermano? ¿Y cuál fue la expresión de Caín en ese momento? ¿Es que acaso yo tengo que estar al cuidado de él? ¿Es que acaso yo tengo que estar pendiente de él? Le pregunto, ¿acaso ese mismo efecto no es el que hoy en día está ocurriendo dentro de la humanidad? Es decir, la indolencia de la gente de que, bueno, pues cada quien que se defienda como pueda y desde que no me toque a mí, desde que no me corresponde a mí, desde que yo no sea el afectado, pues de malas. Entonces, miren que de alguna forma sí ese tipo de cosas ya se han vuelto recurrentes y sí tiene mucho que ver con el panorama que obviamente Jesús estaba mostrando que predecería lo que es los últimos tiempos. Voy con usted, copastor, para continuar con este estudio en esta noche. Mire que eso que menciona el hermano Exxon lo deja a uno pensando, ¿no? Y no faltan las personas que justamente le ponen como el morbo a esta situación para tratar de buscar, de desviar un poco la palabra de Dios. Cuando él dice que se construyó el arca, aquella que nos menciona por allí en el estado de Kentucky, y nos da el tiempo que tardaron, lo que invirtieron y demás. Mire, ¿cuánta gente no estará pensando, bueno, ¿y cómo lo haría entonces Noé? Él solo para construir un arca en 3 años nada más, que es lo que se demora, mientras que la tecnología de hoy no lo puede hacer. Y son las cosas que aparecen, digamos, como las pirámides, que hoy la tecnología no lo puede hacer. Y surgen esa serie de preguntas y es cuando se empieza a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó antes? Lo mismo pasaría con el caso de Noé, ¿no? ¿Cómo lo haría? Yo creo que muchas veces todos hemos pasado quizá por ese pasaje de ver que Noé construyó un arca y se demoró. Nunca nadie tal vez se ha detenido, o al menos nosotros nos hemos detenido un momento en pensar cómo lo haría y cómo fue posible hacerlo en 3 años cuando ni siquiera hoy en día de pronto el ser humano con toda la tecnología que tiene lo puede hacer. Esa es una muy buena pregunta para mirar respecto a ese. Lo que menciona el pastor acerca de lo de Noé, mire, cuando vamos
a hablar de esto de la venida del Hijo del Hombre. Y el Señor dice, como en los tiempos de Noé, tenemos que hacerle un estudio bien profundo, qué era lo que estaba viviendo el tiempo en que Noé estaba, porque ahí vamos a tener una base. El pastor menciona algunos aspectos, más adelante yo creo que les ayudaré con otro aspecto. Antes de eso, quiero mirar un pasaje allí, en el mismo Mateo 24, que es el del 32, que dice, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano esté cerca. Y volvemos a ese mismo punto. Mire que en la palabra de Dios nada es por casualidad. Cada cosa que se dice allí tiene sentido. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué la higuera? ¿Por qué no pudo ser otra pepa, otra fruta o lo que haya vivido por allá, sino que él utiliza la higuera? ¿Por qué la higuera y no otro? Es más, recuerde que incluso hasta la higuera la había maldecido hace en un tiempo no muy lejano, cuando pasó él por cierto lugar, tuvo hambre y no le halló fruto. ¿Por qué él usa para la venida del hombre la higuera? Y uno tiene que mirar cierto contexto. Mire, es que la higuera dentro de la palabra de Dios se ha mencionado en varios puntos y ha sido como de gran revelación para el pueblo de Israel. Recordemos la higuera, que creo que es uno de los primeros frutos con los que se nombra con nombre propio en el Génesis. Me parece que es la primera, si no estoy mal. Otra vez cuando se nombra la higuera que regresan con higos, recuerdes cuando Israel está llegando a la tierra prometida y Moisés le dice que vayan y miren la tierra prometida y regresa el pueblo, regresa Josué con los demás, los 12 espías, y ¿qué era lo que llevaba allí? Dice que llevaban higos. Entonces la higuera, nótese. Y si vamos allí a Apocalipsis, recuerden que dice que los cielos serán conmovidos y caerán como higos sobre la tierra las estrellas. Nótese que la higuera está presente en muchos aspectos dentro de la palabra del Señor. Es bastante importante. Esta higuera, yo les quiero decir dos aspectos que me llamaron la atención y que quiero que ustedes lo tengan en cuenta. La higuera da 2 veces al año fruto. Esa no da una sola vez al año, no, 2 veces da fruto. ¿Y sabe cuándo da el fruto? Que es lo que me llamó la atención cuando yo leí la historia allá, porque yo sí me fui a Wikipedia a mirar la historia de la higuera, qué pasaba con la higuera. Allá fue donde vi que da 2 veces fruto. Una vez da fruto al principio de abril o por ahí entre abril. ¿Sabe qué fiesta se celebraba o se celebra en ese tiempo? La fiesta de la Pascua. Ahí se daban los primeros frutos. Ellos recogían, recuerde que ellos recogían durante ese tiempo los frutos y los ofrecían al Señor. Era en la fiesta de la Pascua, que era la fiesta de brindarle al Señor algo, que se recogían esos primeros frutos. Ahí la higuera da su primer fruto. Incluso dicen que ese fruto no era o no es tan importante porque son frutos tiernitos. Resulta que empieza a florecer la higuera, a dar sus hojitas y esto y aquello, y dice que los frutos se dan pequeñitos por debajo de las hojas porque aún no ha madurado bien, pero da fruto de todos modos. Eso se da allá en la Pascua. Y en la segunda época en que da fruto, ¿sabe cuándo da fruto? Cuando viene Yom Kippur. En la fiesta de Yom Kippur vuelve y florece la higuera y ahí sí salen los verdaderos frutos. Y eso sí me llamó mucho la atención, cómo el Señor compara la higuera con la venida de Él. Y nótese que la higuera da fruto cuando fue la Pascua y vuelve a dar fruto cuando viene Yom Kippur, las otras fiestas del Señor, es decir, a este tiempo. Ahí uno empieza a darse cuenta por qué el Señor usó la higuera y no usó otra cosa para mostrar un comparativo de cómo será la venida del Hijo del Hombre. Entonces notemos que cada palabrita que está dentro de la palabra del Señor tiene su significado y un significado bien profundo. Ya hablaremos un poquito de lo que es los días de Noé, porque yo creo que es bueno mirar exactamente qué pasaba en ese tiempo, porque sabiendo qué pasaba en ese tiempo podremos comprender el tiempo en que va a regresar el Señor, que para nosotros es muy importante. Siga, pastor. Así es. Justamente lo que decía nuestro hermano Exxon también, permítame que no quiero también que se nos pierda en ese sentido la idea de lo que también yo puedo cotejar en ese sentido. Él decía que
que para entrar a esta arca que está construida allá en Kentucky, pagaban $85, ¿verdad? Si mal no estoy, como él lo manifestó. Simplemente por mirar, por conocer, ¿cierto? Pero es que no le parece que lo irónico, de alguna forma, también con Jesús. Es decir, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, está el sudario supuestamente en Roma, donde está la mortaja supuestamente que estuvo en el momento en la cual Jesús pues es muerto. Y mire cuánta cantidad de gente quiere ir a mirar, ¿cierto? O cuánta gente quiere ir a Israel, por ejemplo, a conocer un lugar que para mí yo sinceramente hasta lo pongo en duda, la verdad, que sea realmente el lugar donde Jesús fue sepultado, o sea, lo que llaman la iglesia del Santo Sepulcro, ¿cierto? O peor aún, donde dicen, el otro día mirábamos unos programas ahí en Discovery, supuestamente que donde nació María, la madre de Jesús. Y yo les decía, pero si es que a esas alturas ni siquiera sabían quién era María, o sea, es que cuando ella nació ni siquiera se sabía que había un proyecto con ella. ¿Cómo van a decir, no, exactamente aquí fue donde ella nació? O por ejemplo también donde dicen, es que aquí fue donde quedó el pesebre donde Jesús nació. Más sin embargo, hay romerías de gente que pagan cantidades de cosas para hacerse esos tours y simplemente, supuestamente, conocer esos sitios o esos lugares que hacen referencia con Jesús. Pero digo que es irónico, es porque a usted no le parece increíble de que cuando usted le predica a alguien de que se acerque a Jesús, lo primero que le hacen es como mala cara y no, yo no quiero saber nada de Jesús, yo no quiero saber nada de Cristo. Es decir, quieren conocer cosas que les generan algún tipo de motivación o vuelvo y digo, o tal vez el morbo de conocer algunas cosas que fueron inherentes a lo que fue el momento en el que Jesús o las personas que convivieron con él estuvieron acá en vida. Pero cuando uno les predica a Jesús o cuando uno les habla de que se acerquen a la Biblia, a la palabra, ¿cuántos realmente dicen, bueno, sí, sentémonos y leamos algo de la escritura? Pero es que incluso eso mismo hasta dentro de las congregaciones y todo ocurre dentro de las iglesias. Yo le aseguro de que si dentro de las iglesias se hiciera un tour a Tierra Santa, a los lugares supuestamente en los cuales estuvo Jesús, estoy seguro de que más de uno, desde que tuviera su capacidad económica, diría, sí, yo quiero ir. Y no estoy diciendo de que esté mal, o sea, de hecho, en algún momento me gustaría, por ejemplo, si Dios me diera la oportunidad de poder ir a Israel y conocer un poquito de lo que es la cultura israelita, ¿cierto? Pero vuelvo y digo, es que lo triste es que cuando nosotros queremos acercarle a Jesús, la presencia del Espíritu Santo, la esencia del Señor, presentar a Jesús como un Dios real, la gente no le interesa y les causa pereza o les causa de que no quieren conocer de Él. Entonces, ¿no le parece que es hasta contradictorio y medio irónica esa situación? O sea, no es algo como coherente dentro del pensamiento de cualquier ser humano. Voy contigo, hermano Exxon, en esta noche para que sigamos avanzando y analizando esta parte de Mateo 24. Yo también estoy de acuerdo con usted, Miguel, en el aspecto de que siempre va a ser raro cuando cogen un lugar religioso y le hacen marketing. Y menos un lugar donde está lleno de imágenes, el dios sol, eso ahí hay una cantidad de cosas raras, hermano, que uno puede decir, aquí no, ¿cómo aquí va a estar metido el Señor? En las Biblias siempre supimos que el Señor no andaba en los lugares precisamente públicos, sino precisamente en los lugares más aislados, asolados, fuera del parche, como decimos en Colombia. Y sí, no, ese lugar no puede ser, pero como el padre de la mentira es Satanás, y así como le mete a los católicos de que Dios está en Roma, pues ¿cómo no les va a meter el por doble partida el gol a los mismos judíos? Y no solo a los judíos, porque es un lugar visitado mundialmente por feligreses de distintas
de distintas creencias y todo. Pero es que lo leímos, estamos en Mateo 24 y dice el versículo 26 que, pero, ¿dónde está 26? Dice, por eso si les dicen, miren que si está en el desierto, no salgan, no les crean, hermanos. ¿Cómo yo les voy a confiar a una persona que no tiene esa parte de Jesús, la relación? ¿Cómo yo le voy a confiar a los Illuminatis? ¿Cómo yo le voy a confiar a alguien ligado con la gran ramera la información de mi Salvador? A ver, por favor. Eso no tiene cabida en el aspecto personal. Sigamos, pastor. Dice entonces, hasta el día en que no entró en el arca y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejado. Mire de que aquí es donde precisamente la iglesia está de pronto a veces mal dirigida en creer de que esto es el arrebatamiento. No es el arrebatamiento, porque estamos hablando desde el versículo 29 e inmediatamente después de la tribulación. Entonces, ¿para qué hay un rapto en la tribulación? ¿Y en la gran tribulación habrá un rapto? Sí lo hay. Sí lo hay. El de los dos testigos. Sí lo hay. Pero no de los creyentes. Es diferente. Claro, sí lo utilizamos para guiarnos, para entender cómo va a ser el arrebatamiento para la amada del Señor. Pero aquí lo que se está hablando en el contexto apropiado, en el contexto que se debe enseñar como debe ser, se está hablando, se está refiriendo que el Señor va a juntar a las personas salvas en la gran tribulación. Eso es lo que está haciendo. Porque es que matemáticamente, si esto tiene que ver con el rapto, usted me está diciendo de que de cada dos personas, una va a ser salva entonces. Eso no es bíblico. Porque estamos hablando de dos mujeres. Una se va y la otra se queda. O sea que 50% de la iglesia se va a ir para el cielo. Cuando la palabra dice claramente que la apostasía es lo que va a abundar antes de que venga el Señor. Si es el 50% el que se va, pastor, uno debería estar tranquilo y dormir tranquilo. ¿Sí o no? Uno debería estar... ¿Se fue 50% en las de los creyentes en la época de Noé y de Lot? ¿Se fue uno de dos? No. Entonces, por eso queremos enseñar teológicamente y escatológicamente bien la palabra. Esto no es el rapto. Está hablando de las personas que gracias a ese amor que tiene de Yahweh, y en lo personal vuelvo y reitero que creo que la mayoría de las personas salvas, una vez la iglesia se haya ido, van a ser gente islámica, gente en el Medio Oriente, copastor. Porque allá es muy, muy berraco, muy difícil en estos momentos llevar la palabra del Señor. Predicador que llegue acá, posiblemente sea de esas personas que salen en Apocalipsis 20 y vi la cabeza de los decapitados. Es muy factible. Es mucho el poder satánico que hay en el Medio Oriente en este momento, ¿verdad? Pero donde abunda el pecado, abunda la gracia, que es el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero hasta allá el Señor va a tener misericordia de llevarles el evangelio, lo quieran o no. Para eso levanta los dos testigos y los 144,000, para predicarles a ellos. ¿Para qué el Señor se va a devolver después de que acaba de levantar un montón de cristianos, ¿verdad? O elegidos de la casa de Israel, que se llevó hace 7 años antes?
¿Para qué el Señor se va a devolver otra vez a Centro Suramérica, a Norteamérica, a Europa? ¿A qué se va a devolver otra vez el Señor a tratar de predicarle salvación si llevamos 2000 años de predicación gratuita? ¿No creen que es demasiado tiempo, pastor? Por eso teológicamente yo no le veo de que las personas que se queden del rapto, que ya conocieron del Jesús, vayan a tener salvación después del arrebatamiento. No hay sustento bíblico. Si fuese así, no solamente levanta dos testigos del Medio Oriente, hubiera levantado 2 testigos aquí en Centro y Suramérica también. ¿Por qué? Porque los hombres que va a levantar, pues obviamente tienen una lengua, ¿qué? ¿Colombiana, hispana, español? No, son predicadores de allá, de ese sector del planeta, que necesitan, de verdad que necesitan conocer a Yeshua HaMashiach. ¿Verdad que sí? Entonces, a eso es a lo que llega ese contexto de uno estará, habrán 2 hombres y habrán 2 mujeres, uno será escogido, el otro no. Qué lindo, va a haber, a mí no me gusta usar ese término avivamiento, yo soy enemigo de ese término, ¿verdad? Porque la Biblia habla de arrepentimiento, no avivamientos. Arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. No dice avivamiento y convertidos, no. Es arrepentidos. Y esta gente se va a convertir, pero por un arrepentimiento genuino. El avivamiento no va a venir en medio de momentos bonitos en la gran tribulación. No, esa gente se va a convertir prácticamente, pero porque el Señor tuvo que realmente, a través de 21 juicios y más, tuvo que llegarles duramente a esas personas para que pudieran conocer a Jesús y ser salvas. Entonces, ¿cómo así que avivamiento? Arrepentimiento totalmente. Pero entiendan esto, si un dueño de su casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, mantendrían despiertos. ¿Para qué? Para no dejarlo forzar la entrada. Por eso ustedes también deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Eso va a ocurrir tanto en el rapto, pero el problema es que esto no es para la iglesia. Porque la iglesia sí espera a Jesús, ¿o no? ¿O para nosotros va a ser un secreto y un misterio? No, estamos en este momento, Apocalipsis 20, ve el Señor Jesús. Entonces, ¿para quién es esa alusión de un dueño de una casa y un ladrón? ¿Es para quién? Es para el inconverso. El inconverso que no sabe, uy, se me metieron así y ni me di de cuenta. Es al inconverso al que se le manifiesta esta explicación. Amén. ¿Y quién es ese siervo fiel y prudente? Pastor, somos poquitos, pero tratamos de ser fiel en la iglesia de Cristo. Es mi bendición. De verdad, con poquito, pero tratamos de ser fiel a la palabra. A mí no me vengan a decir las personas que a veces atacan de que nosotros hacemos parte de ese vínculo de iglesias que trabajamos por plata. Yo trabajo aparte y me sostengo con lo que el Señor me da, y lo del Señor es aparte, iglesia. Nos cuesta, no es fácil venir aquí cada semana, 2, 3 mensajes. No es fácil, iglesia, no es fácil. Desgasta. Es responsabilidad de traer información para mantenerlos a ustedes despiertos, para que el Señor obviamente cuando venga nos encuentre como esas 10 vírgenes, ¿verdad? Somos ese Noé y su familia, esos poquitos. Tenemos ahí un arca. ¿Para qué queremos un salón de 3.000, 5.000 personas si los vamos a llenar de solo motivadores y de solo como los denomino yo, simpatizantes? ¿Para qué?
para qué llenar un templo de gente simplemente que les gusta el mensaje? Pero, sí, sí, chévere, chévere, no, me parece bien. No, sí, Jesús es el Señor y no importa, pero salud. ¿Para qué, Pastor Miguel, cierto? Sí, bonito que la iglesia crezca, pero más bonito es mantener los que están ahorita ahí, que llevan con el Señor, obviamente, primero, y que llevan ya 2, 3 años con la iglesia Cristo es mi bendición, mantenerlos ahí, que se presente usted con esos 20, 30, hermano, yo qué sé, más los que se congregan online, 200, qué sé yo. ¿Para qué más en este tiempo? Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, oiga, mi señor se está como demorando lo que dijo este argentino, el Dante Gebel, ¿no? Está como demorado ese señor. Siervo malo, apestosos espirituales. Que eso sí llenan templos, porque es que, mire, es fácil ser motivador, hermano. Pero qué difícil es ser predicador, Pastor Miguel Copastor. Ustedes que son líderes ahí. Qué difícil es ser predicador. Qué fácil es ser motivador, hermano. Al motivador, el ego, usted se lo sube rapidito, hermano. Usted va a ser campeón. Puede que no sea del torneo colombiano, Pastor, con Millonarios. Tranquilo, esa palabra no es para ustedes. Qué fácil es ser motivador. Me uno a esa profecía. Qué fácil es ser motivador. Que todo va a salir bien cuando el Señor dice que la maldad se va a incrementar. Qué fácil es decir que usted puede desearle el carro que tiene el vecino cuando le dice confórmense con lo que tengan. Qué fácil es motivar, hermano. Si fuéramos motivadores, pastor, tendríamos una iglesia, pero vea, plagada de solo gente que busca a Dios por interés. Plagada, hermano. No me interesa, no la necesito. Prefiero en lo poco que te dé, que te confíe, en lo mucho te pondré, hermano. Amén. Pastor, copastor. Muchas gracias. Así es, hermano Exxon. Bueno, de todas formas, hay algunos aspectos que son interesantes mirarlos también, donde hace referencia, por ejemplo, este último tramo que nuestro hermano Exxon menciona de lo del siervo fiel y demás, del que está esperando a su Señor. Mire que hay una parábola sobre eso ahí en Lucas, ¿no? No la voy a mencionar por cuestiones de tiempo, porque ya el tiempo nos ha corrido. Está en Lucas 12, 39 y 40, por si acaso lo quieren leer. Está en Lucas 12, 39 y 40. Habla específicamente de ese siervo que lo espera, y el que hace las cosas correctas y que hace las cosas de buena manera. Sabes que yo sí pienso que de alguna manera la profecía donde hace alusión a los que no esperan a Jesús, sí tengo como la sensación de que sí está implícito tanto iglesia como hasta el mismo pueblo de Israel. Y doy mi razón. Justamente en el caso de lo de la iglesia, y otra vez vuelvo a hacer alusión a una parábola que inclusive viene ahí después de este Mateo 24, el de las 10 vírgenes, ¿cierto? Donde obviamente ellas sabían que el novio venía, ¿cierto? O sea, ellas tenían claridad en que el novio venía, ¿cierto? Pero justamente el hecho de no ver en su tiempo o en el tiempo que ellas calculaban que las cosas se iban a dar, hizo de que justamente perdieran como ese deseo de esperar con esa efusión, digamos, de corazón, ese momento de compartir con el novio. Y simplemente cuando dice que cabecean y todo eso, yo lo que siempre he tenido la percepción ahí es de que indudablemente entran en un sueño espiritualmente hablando, es decir, en un conformismo espiritualmente hablando. Y eso es lo que va a causar de que justamente esas personas se queden, ¿cierto? Porque
lógico, ellas sabían, ellos entendían lo que era el mensaje de la venida de Jesús. Y vuelvo y lo reitero, seguramente lo estaban esperando. Pero lo que puede suceder por los ajetreos de la vida, por el hecho de que Jesús no aparezca en el momento que ellos lo esperan, ¿cierto? Les doy un ejemplo así rapidito. Mire que, por ejemplo, muchas iglesias han profetizado de que la venida de Jesús va a ser en tal fecha. Y vamos a suponer de que sí, son doctrinas, varias de ellas de error. Pero muchas de las personas que se congregan dentro de esas iglesias sí realmente están esperando en su corazón de que en algún momento Jesús apareciera, o sea, de que viniera efectivamente. ¿Ustedes creen que si pasa esa fecha de esa supuesta profecía, donde tenía que aparecer y no aparece, va a ser fácil nuevamente de que esas personas vuelvan a tener ese interés, digamos, en esperar a que Jesús realmente en algún instante regrese? Yo creo que esas personas obviamente ya va a ser muy difícil poderlas inclusive direccionar a este tipo de profecía, porque lo que básicamente van a entender o lo van a relacionar es con una mentira, con algo que simplemente se ha utilizado es para llevar a personas a algo que no es correcto. Y lo mismo para mí pienso en el caso del pueblo de Israel. Por eso es que de alguna manera pienso que cuando él dice y lo relaciona con lo del ladrón, ¿cierto? Es que es posible que el pueblo de Israel, y recuerde usted que históricamente, inclusive cuando vino Jesús en su primera ocasión, ellos siempre han esperado el Mesías, ¿cierto? Ellos siempre, y recuerde usted que inclusive Isaías y algunos profetas mencionan lo que sería la aparición de ese Mesías. Pero dése cuenta de que ellos, aún teniendo ese tipo de revelaciones dadas por esos profetas, no entendieron el momento, no lo captaron, ¿cierto? Y eso me lleva a mí a pensar de que en ese tiempo que va a ocurrir lo de la tribulación y la gran tribulación, les va a pasar algo muy similar. Ellos conocían la profecía, conocían lo que iba a suceder, lo que había dicho el mismo Cristo, pero simplemente en el momento en que Él venga, no lo van a estar esperando. Vamos a ir rematando este programa así rápidamente con la opinión de mis dos panelistas. Ya el tiempo ha transcurrido, ya seguramente si es necesario, el próximo martes tendremos tal vez la conclusión de algunas ideas que se nos queden por ahí volando de este Mateo 24 y cerraremos seguramente este estudio la próxima semana. Pero quiero rematar con algo corto de parte de ustedes referente a lo que se nos haya quedado pendientes. Sé que en el caso suyo, copastor, quería hablar de lo de los días de Noé. Así de que lo escuchamos en esta noche. Vamos a dejarlo para la próxima porque sé que todavía hay algunos punticos que hay que tocar, entonces dejémoslo para la próxima. Sí me quiero referir un poquito a lo que ustedes mencionaron anteriormente de estos de los lugares, que porque si voy a determinado lugar o si hago determinada cosa, entonces hay como santidad. Eso pasó en el mismo tiempo del Señor Jesús. Recordemos nada más el momento cuando los apóstoles llegaron en cierta ocasión a comer y le dicen allí los escribas, los sacerdotes de ese momento, que era pecado, cómo era posible que los apóstoles no se lavaran las manos. Y el Señor les dice, es que al cuerpo no lo contamina lo que come el hombre, sino lo que le llega al corazón. Nótese una cosa, como los sacerdotes de esa época querían vivir apegados a la Biblia y no a una verdadera creencia. En otra ocasión, el Señor hizo un milagro de sanidad y fue en un día de un sábado, que es el día de reposo para ellos. ¿Qué fue lo que le dicen allí al Señor? ¿Cómo es posible que usted realice esto estando en un día de reposo? El Señor obviamente los vuelve y los recrimina. Y una última ocasión, que fue la que vimos creo que en el programa pasado, o hace 2 programas, que fue sobre el templo de Jerusalén. Recordemos cómo los apóstoles llegan como a chicanearle, una palabra aquí colombiana, a decirle al Señor, mira qué templo, qué belleza de templo el que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? De eso no va a quedar ni piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que les está diciendo? El templo no importa. Realmente esas cosas no interesan. Lo que interesa realmente es lo que existe en el corazón de las personas.
Hoy en día, una persona cree que es santa porque carga una cruz aquí en el pecho, o porque lleva una camándula o un escapulario, o porque se hizo tatuar una cruz aquí en el brazo, ¿no? O porque visitó al Señor de los Milagros, o en caso de México a la Guadalupana. Se cree que santidad es eso, o ir al Vaticano. Santidad, notemos que es acercarse uno a Dios realmente a través de la palabra. Todas esas cosas son misticismo. Una cosa es la religiosidad, pero otra es tener el corazón realmente abierto a la palabra del Señor. Muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. Dios les bendiga. Gracias, copastor, por sus aportes en esta noche y como lo dije, la próxima semana tendremos el desenlace, la parte final ya de este estudio, ya estaremos concluyendo, seguramente sí, hay algunas cositas que por ahí se nos quedaron por mencionar, no, como siempre lo decimos, no queremos correr, sino queremos tener una idea profunda de las cosas que se mencionen y pues obviamente en este tema no será la excepción, así de que la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos concluyendo y estaremos atentos a lo que el copastor nos tiene que aportar referente a esto que es el concepto dado de lo de los días de Noé. Voy contigo, hermano Exxon, también algo corto para estar cerrando en esta noche este faro, haciendo también la advertencia de que la próxima semana igualmente estaremos cerrando este tema en profundidad. Voy contigo. Si hay algo que a mí me gusta, aparte de Apocalipsis, es precisamente este capítulo de Mateo 24, porque es un periódico, hermano. Es un periódico tan actualizado en un solo libro, en un solo capítulo, que le evita a uno a veces estar corriendo para allá y para acá. Si usted quiere conocer las cosas relacionadas con los fines de los tiempos por parte de Dios, por parte de Jesucristo, le recomendamos, péguese un ojazo solamente a Mateo 24. Hay bastantes videos en las redes sociales, eso sí, tenga cuidado qué es lo que está viendo, ponga atención a lo que dice Pedro en una de sus cartas, de que tenemos también la palabra profética más segura. Sí, puede que hayan buenos videos, para que nadie lo puede negar, pero es que aquí no dice tenemos los videos de YouTube proféticos más seguros. No, eso no es lo que dice Pedro. Dice tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien que en estar atentos, como una antorcha, así como este sol que me está cayendo, que ya me está quemando por aquí, ¿verdad? Que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que hace alusión a Jesucristo, salga en vuestros corazones. Seguramente, si el Señor lo permite, la próxima semana haremos como que una limpieza de lo que se quedaría por ahí fuera del estudio que se debió haber compartido, que se nos pasaría, se nos volaría, pero creo que se ha cumplido con la asignación en estos 5 o 6 programas, haberles enseñado a través de las escrituras sobre el periódico de Jesucristo. Para mí, yo lo llamo así, el periódico de Jesús. Por ahora, Pastor Miguel, Copastor Jairo, privilegio, los extraño bastante, a ustedes también, mis hermanos allá en Bogotá, que el Señor, si no ha venido, porque todavía estamos en tiempo de fiesta de trompetas, si nos cogió, ni modo. Pastor, ¿usted qué quiere ir a Israel? Puede ir a Israel sin pagar un solo peso. Eso sí, si se aguanta 7 añitos, para que el Señor lo traiga vía charter, directamente con él, como piloto, a la tierra de él, la tierra santa. Feliz noche, iglesia. Bendiciones para todos. Gracias, hermano Exxon. Igualmente, feliz descanso para ti. Bueno, no, sí, indudablemente. Yo quiero estar ahí en primera fila viniendo en la Nueva Jerusalén y yo me apunto a ese tour sin ninguna duda. Quiero estar presente ahí. Y incluso déjeme comentarles, ya que mencionas de que estamos en época de trompetas. Mire, esta semana me encontré algo, justamente,
y es que de acuerdo a algunos aspectos, y a lo mejor esto lo mencioné algún día, parece que de todas formas en el tema del calendario judío hubo un inconveniente a través de la historia donde se perdieron de alguna manera, o sea, hay un desfaz de unos días, digamos, referente a esto de las fiestas. Puede ser, algún día lo contaré un poquito más en detalle, que inclusive sí, o sea, puede estar desfasado unos días en cuanto a las festividades que son referentes de Dios. Entonces sí, indudablemente estamos todavía en época de festividades proféticas, de festividades referentes a lo que es la aparición de cada una de ellas, de las trompetas, del Yom Kippur, del Hanukkah o de los fiesta de los tabernáculos. Bueno, en fin, solamente Dios conoce esa circunstancia y sí, indudablemente puede aparecer él a cualquier momento y lo importante es estar alineados y listos para si el Señor viene. Bueno, en esta noche hemos llegado al final de este programa, de este faro, dándoles gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado y que ojalá este programa sea de todo el agrado de ustedes y como siempre que lo puedan compartir a otras personas. Y será hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no viene por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. El gato se negrió, el sol parece que lo tiñó. Así de que bendiciones para todos y será hasta un nuevo faro.